Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a su programa Volviendo a Dios. Gracias a Dios es jueves de nueva cuenta. Y pues vamos a entrar directamente con el tema de hoy. Si recuerdas, si has estado con nosotros, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Y según lo que llevamos, sigue hoy Apocalipsis 13. La semana pasada vimos Apocalipsis 11 y 12, pero ahí mismo nos fuimos más atrás en el tiempo. Hablamos de la profecía de Daniel de las 70 semanas. Y vimos que en la semana 69 es cuando aparece Jesús, ya de grande, ungido, bautizado y comenzando su ministerio. Luego vimos que dice Daniel, y estamos hablando de Daniel porque sigue siendo importantísimo entender la profecía de Daniel. En Daniel 9:26 dice: después de las 62 semanas, que sumadas a las 7 primeras dan 69 semanas, dice, se quitará la vida al Mesías. Y en Daniel 9:27 dice que a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio. Daniel habla de la semana 70 y dice que a la mitad hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad se quitará la vida al Mesías. Y después, la otra media semana, pasan muchas cosas. Dice aquí mismo en Daniel 9:27 que vendrá el desolador. En el 9:26 lo llama el príncipe que ha de venir. Dice que destruirá la ciudad y el santuario. Todo esto es durante la media semana que sigue a la muerte de Jesús. Apocalipsis 11 nos habló de esto también. En el 11:2 dice, hollarán la ciudad santa 42 meses, es decir, 3 años y medio. Es decir, la semana que sigue a la muerte de Jesús. Aquí habla de que hollarán la ciudad santa. Yo creo que es la destrucción que predijo Jesús en Mateo 24:2. Aquí vamos a ver algo importante. Casi todos los profetas, o sea, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Zacarías y Daniel también, profetizan varios eventos importantes. Ellos, por ejemplo, profetizaban el nacimiento de Jesús, es decir, la primera venida del Mesías. Por ejemplo, en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. En Miqueas 5 del 2 al 5 dice, pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. ¿Te das cuenta? Este es un evento muy importante y muy profetizado. Los profetas también profetizan mucho la muerte de Jesús. ¿Cómo sería? Por ejemplo, Isaías 53:3 es donde dice despreciado, varón de dolores. En el 53:5 dice que herido fue por nuestras rebeliones. En el 53:9 dice que se dispuso con los impíos su sepultura. Esto también es muy profetizado. Hay otro evento también muy profetizado y es un día en particular. Por ejemplo, Sofonías 1:8 dice, en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey. En el Sofonías 1:9 dice, los que llenan las casas de sus señores de robo y engaño. La Biblia habla de este. Anuncia el último día, que es el día de la ira del Señor. Pero hay otros dos eventos que también profetizan mucho y a veces los estamos mezclando.
los estamos confundiendo. Por ejemplo, se profetizó mucho la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Ese momento fue un momento muy especial en la historia. El Señor trajo juicio, pero contra Israel nada más. Contra Israel. Y este evento se profetiza mucho. Y otro es, desde luego, de lo que hemos estado hablando, lo que sucederá en los tiempos finales. Pero en muchos de los casos los estamos mezclando estos dos eventos. Y hay que tener cuidado cuando leamos un pasaje profético así. Hay que distinguir de qué está hablando. Por ejemplo, Ezequiel 6 del 3 al 4 dice: He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada, y destruiré vuestros lugares altos, vuestros altares serán asolados, y vuestras imágenes quebradas. Está hablando de la destrucción de Israel. Así como hay pasajes en Isaías, hay pasajes en Zacarías, profecías sobre la destrucción de Israel. Y también hay profecías sobre el tiempo final, sobre la destrucción de la tierra, sobre la ira de Dios, pero tenemos que distinguirlas. Otro ejemplo de esto es precisamente Daniel. Si vamos a Daniel 11, unos lo ponen no antes, otros después, pero vamos a ver de lo que trata. Vamos a ir saltando aquí, pero tú ahí en tu casa léelo completo. Por ejemplo, en Daniel 11:2 dice: Yo te mostraré la verdad. Habrá 3 reyes en Persia. El cuarto se hará de riquezas y levantará a todos contra Grecia. Luego en el 11:3 dice: Se levantará luego un rey valiente. En el 11:5: Y se hará fuerte el rey del sur. Luego harán alianza. En el 11:7: Pero vendrá un renuevo. 11:10: Los hijos de aquel se airarán. 11:13: El rey del norte volverá a poner en campaña. Sigue leyéndolo ahí todo. 11:19 dice: Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará. Y luego mira muy bien el 11:20 de Daniel. Léelo con cuidado. Dice: Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. Otra vez te lo voy a leer. Vendrá uno que hará pasar un cobrador de impuestos por la gloria del reino. ¿Te suena quién fue este? Lo que sigue ahí lo confirma aún más. Dice: Se levantará uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado. Está hablando de Jesús, ¿te das cuenta? Será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. ¿Quién fue quebrantado? Jesús. Entonces, si el 11:20 hace mención expresa con toda seguridad, con toda claridad de Jesús, del Mesías, quiere decir que todo lo escrito antes, en el 11, es antes de Jesús. Y luego del 11:20, en el 21, es después de Jesús. Mira, dice el 11:21: Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Esto coincide con lo que hemos estado viendo. Es el anticristo, que igual cuando leímos Daniel 9:26 y 9:27, viene enseguida de Jesús. Es el príncipe que ha de venir, es el desolador. Lo mismo dice en Apocalipsis, cuando Jesús muere. ¿Te acuerdas cuando vimos allá al principio, cuando Jesús resucita, que sube al cielo y toma el libro y comienza a abrir los sellos? El primer sello trae al anticristo a la tierra. ¿Te das cuenta? Daniel 11:28 dice que su corazón será contra el pacto santo. Entonces esto hay que tenerlo claro, porque hoy algunos dicen que el reino del norte será no sé quién, que será Estados Unidos o Arabia, contra el del sur, que será este otro país. Yo no te voy a decir quiénes son, porque eso es imaginación. Lo que sí sé con toda certeza, lo que dice aquí la Biblia, que eso fue antes de Cristo, no ahora ni en el futuro. Es
No sé si te das cuenta, pero en esto de los tiempos finales, de la escatología, hay cosas no claras o no muy claras y casualmente en esas cosas es en la que la mayoría de los cristianos ve cosas claras, es increíble. Por lo contrario, hay cosas que son demasiado claras, pero las estamos ignorando. Unos dicen, no, los 10 dedos de la bestia, uno es Grecia, otro Roma, y cosas así. Y lo dicen con una total seguridad, hasta yo digo hasta soberbia. Sería mejor decir, puede ser esto, puede ser aquello, porque no hay certeza. ¿Por qué? Porque aseguran las cosas. Pero hay otras cosas en las que sí hay total certeza basándonos en la palabra de Dios y estas están siendo ignoradas. Por ejemplo, la tribulación no son 7 años, como hoy lo dice la mayoría. Y la mayoría estamos hablando también de maestros y predicadores estudiosos y muy respetables. Pero todos dicen lo mismo, que la tribulación dura 7 años. ¿En qué se basan? Como ya hemos visto y dicho en las 70 semanas de Daniel, pero la Biblia dice con toda certeza que no es así. Marca en tu Biblia, lee Apocalipsis 1:9. Está hablando Juan y dice, yo Juan, copartícipe vuestro en la tribulación. Copartícipe quiere decir que participa, que está en la tribulación, el apóstol Juan. Entonces, ¿desde cuándo comenzaría la tribulación? Pues desde Juan, antes. ¿Y hasta cuándo dura? Hasta hoy todavía. Entonces, ¿de dónde hemos sacado una tribulación de 7 años? Este versículo es más claro que todos los demás donde quieran sacar los 7 años de tribulación. ¿Por qué creemos lo otro y esto no? Primera de Juan 2:18. Búscala ahí en tu Biblia. Primera de Juan 2:18 dice, ya es el último tiempo y vosotros oísteis que el anticristo viene. Dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Es decir, oyeron sobre el anticristo. Sí, y unos dicen hoy, es que vendrá, hablando del futuro, ¿verdad? Será un gobernador, será un rey, es el de las computadoras, es Obama, pero aquí Juan está diciendo, ya está, solamente que no es uno, son muchos. Y estos que aún predican el futurismo, aún siguen diciendo que el anticristo vendrá, o sea que el anticristo está en el futuro. Cuando Juan dijo, ya está, solamente que no es uno solo. Este verso de Juan, de primera de Juan, es más contundente que todo lo demás. Ahora, ¿por qué otra vez te menciono todo esto? Porque tienes que tomar partido. La otra vez te hablaba de tres posturas. Los preteristas totales, que dicen que ya todo pasó, incluida la segunda venida del Señor. Los preteristas parciales, que yo creo que es lo más correcto, pero es que es lo que tiene más fundamento e incluso tiene más lógica. Y los últimos son los futuristas, los que dicen que todo está en el futuro, que todo lo que dice Apocalipsis está por cumplirse en el futuro, que todo lo que profetizó Daniel es para el futuro también, que lo que dijo Jesús en Mateo 24 es para el futuro. Pero esto no tiene lógica. Y sin embargo, es lo que se cree hoy en la iglesia. Pero a esto yo siempre lo refuto con solo una pregunta. ¿Tú qué crees esto? Hazte esta pregunta. ¿Jesús puede bajar mañana? ¿Sí o no? Jesús puede bajar. Es más, hoy mismo que me estás escuchando, puede bajar el Señor. Y a veces ellos, aunque dicen que sí, pero con lo que creen, sin saberlo, están diciendo que no. Jesús puede bajar hoy, no porque falta de cumplirse todo Apocalipsis. Puede bajar hoy, no porque aún falta que construyan el templo otra vez. Puede bajar Jesús hoy, no porque aún falta el chip. Y cosas así que la Biblia no habla de ellas.
Ahora, algo importante, las últimas dos posturas pueden estar en disputa, aunque no pueden ser correctas las dos. Una de ellas es incorrecta, pero la primera que dijimos, los preteristas totales, esta no tiene vuelta a Dios, esta es una herejía. Esa es una herejía. Pero de las otras dos, hay que dar con la correcta. Acuérdate siempre, cualquier creencia incorrecta, cualquier doctrina incorrecta, te aparta de Dios de una u otra manera. Y por ejemplo, los futuristas no cuadran al decir esto, no, aunque no lo dicen expresamente, con lo que creen lo están diciendo. Jesús no puede bajar hoy, ¿por qué? Porque falta el templo, porque falta el chip, porque falta todo Apocalipsis. Pero Jesús dijo, vendrá cuando menos lo esperen. Jesús dijo, será como en los tiempos de Noé. Por eso esta postura no cuadra. Tampoco cuadra que leen todo Apocalipsis y según los futuristas todo está por venir. Y entonces nosotros, ¿quiénes somos o que no aparecemos en el Apocalipsis? Por eso, claro que es peligroso equivocarse. ¿Ah? Por ejemplo, la semana pasada hablábamos de los dos testigos, de los mártires de la iglesia, y para los futuristas está en el futuro. Vendrán mártires, ¿lo has escuchado? Te dicen, vendrá en aquellos tiempos una gran persecución. Y hacen que tú digas, bueno, qué bueno que a nosotros no nos tocó. Pero nos hacen crear una conciencia de que estamos bien. Dice todo en el futuro, vendrá el anticristo. Pero Juan está diciendo, ¿desde cuándo ya anda en la tierra? Entonces, claro que tenemos que decidir qué postura tomar y no equivocarnos para saber quiénes somos, dónde estamos parados y contra quién estamos luchando. Y precisamente la semana pasada, Apocalipsis 11, 12 y el 13 que hoy vemos, hablan de un mismo periodo de tiempo. Ya vimos que la profecía de Daniel terminan las 70 semanas, pero que no eran de ninguna manera para el final de los tiempos del mundo, sino que de ahí siguen varias cosas. Lo dice en los tres capítulos. Por ejemplo, Apocalipsis 11 dice al principio que hollarán la ciudad 42 meses, y luego habla de los dos testigos que profetizarían igual, 3 años y medio, y hasta ahí termina lo que profetizó Daniel, pero luego de ahí aún sigue historia. Termina diciendo el 11:14, el segundo ay pasó, viene el tercero. ¿Te das cuenta? Las 70 semanas se cumplieron, pero no son para los tiempos finales, no son para el fin del mundo. Eso es lo que vimos la semana pasada. Y se ve aquí en estos versos, Apocalipsis 12, también habla del mismo periodo. La mujer, Israel, sustentada 1260 días. Y al final de los 1260 días no es el final. Dice que el dragón se llenó de ira y que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, o sea, contra los cristianos. Pero, si te fijas, es lo mismo. La historia continúa. O sea, después de las 70 semanas de Daniel, luego de la muerte del Mesías y los 1260 días posteriores, la historia continúa. Ahí comienza lo que la Biblia conoce como los tiempos postreros, pero el Señor no dijo cuánto duran. Esos días postreros los ha venido alargando, como dice segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero aquí es donde estamos hoy, en los días postreros, pero nadie sabe qué día termina todo, pero todas las señales están cumplidas. Y aquí es donde estamos hoy, Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13. Aquí es nuestro tiempo. En Apocalipsis 12 somos el resto de la descendencia. Y Apocalipsis 13 es lo que se vive hoy. Así es que vamos, acompáñenme y vamos a leer despacio. Vimos en Apocalipsis 12 el que ataca a la mujer
En el 12:9 dice, fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás. En el 12:17 vimos que el dragón, que el diablo se llenó de ira y todo lo demás, pero comienza el 13 y no habla del dragón, habla de una bestia. Apocalipsis 13:1 dice, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, es decir, un nombre que ofende a Dios. 13:2 dice, era semejante a un leopardo, pies de oso, boca de león. Y otra vez recuerda aquí que así lo ve Juan, así lo está viendo, pero en el mundo espiritual. No se verá así en el terrenal. De hecho, en el terrenal nos ayudaría un poco Apocalipsis 17 si nos adelantamos. Apocalipsis 17, en el 17:9, dice, la bestia que era y no es. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. En este 17, la mujer de que está hablando es la gran ramera, Babilonia la grande. 17:10 dice, son 7 montes y también 7 reyes. Es decir, son las dos cosas. 7 reyes, dice, 5 han caído, uno es. En la actualidad cuando escribe Juan es esto. Dice, y el otro no ha venido, y cuando venga durará poco tiempo. En el 11 dice, la bestia también es el octavo, en el 17:11, la bestia también es el octavo y es de entre los 7. Es decir, si te fijas, la bestia son los 7 y es el 8, es decir, como dijo Juan, no es uno solo el anticristo, son varios, es un mismo espíritu, el del dragón, el del diablo. Pero si volvemos a Apocalipsis 13:2, ahí al final dice, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. La bestia viene de parte del dragón, ¿te das cuenta? El dragón, el diablo, le dio su autoridad, dice aquí. Y aquí yo creo que nos enseña algo, nos está enseñando cómo trabaja el diablo. Si recuerdas, si te sabes, si no, lee ahí Efesios 6:11. 11 y 12 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra potestades y principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir? Que así nos enseña cómo trabaja el diablo, que el diablo está muy bien organizado. El diablo no tiene el poder de Dios. El diablo de ninguna manera es como Dios, ni a los talones le llega. El diablo no escucha nuestros pensamientos. Dios sí. El diablo no es omnipresente. Dios sí. Pero el diablo suple todas sus debilidades organizándose muy bien. Son potestades, son principados, gobernadores. Es como un gobierno terrenal. Si te fijas aquí mismo hay un presidente y luego siguen los gobernadores, luego los alcaldes y luego los secretarios de cada cosa, de deportes, de obra pública y luego los trabajadores, los ayudantes. Así es la organización del diablo. Así eso es la estructura de su reino, del diablo. Satanás, aquí dice, es el diablo, Satanás, el dragón, y luego siguen las bestias, y luego así hasta llegar a los demonios. ¿Recuerdas cuando Jesús echaba a los demonios? Eran demonios, no era el diablo en sí, eran los ayudantes de él. En Apocalipsis 12:9 dice, fue arrojado a la tierra el diablo y sus ángeles, sus ayudantes. Cada persona tiene un demonio personal. El diablo le pone un demonio personal a cada persona. O en este caso como un ángel, pero malo. Así funciona. Así es en la vida espiritual. Es una vida que no vemos, pero que nos afecta.
El demonio que nos pone ahí a vigilar, el diablo nos está vigilando cada movimiento, cada situación que vivimos ahí está y nos habla y nos tienta y nos hace reaccionar. Tal vez no lo hayamos visto así, pero ahí donde estás tú, aquí donde estoy yo, hay mínimo tenemos un demonio a nuestro lado, aunque no lo vemos. Así funciona. Por ejemplo, segunda de Corintios 4:4 dice el Dios de este siglo, o sea, el diablo es el Dios de este siglo. Ahora bien, mira todo lo que decíamos ahorita que sucedería luego de que Jesús dejara esta tierra. En Daniel 9:26 vimos que el príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ahorita vimos en Daniel 11:20, se levantará el que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero será quebrantado. Y luego dice el 11:21, le sucederá un hombre despreciable y tomará el reino con halagos. Esto es lo mismo que sucedió en Apocalipsis 5, ¿recuerdas? Cuando Jesús asciende al cielo y empieza a abrir los sellos, el primer sello trae a la tierra el anticristo. Es decir, inmediatamente luego de que Jesús se va, viene el anticristo. Lo mismo vimos en Apocalipsis 12:5, cuando dice fue arrebatado para Dios, y en el 12:9 dice y fue lanzado fuera el diablo a la tierra, ¿te das cuenta? Es lo mismo que anunció también el mismo Jesús. En Juan 12:31, cuando hablaba de su muerte, dijo, ahora es el juicio de este mundo, y el príncipe de este mundo será echado fuera. En Juan 14:30 dijo, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. ¿Te das cuenta? Anunció lo mismo. Ya viene el príncipe de este mundo y viene después que Jesús asciende al cielo. Si te fijas, eso es lo que anunció Jesús, que se iría él y que vendría el diablo. También es lo que vimos en Apocalipsis 12 y ahorita en el 13. Es la bestia que viene después de Jesús. ¿Y a qué vino la bestia? Como vimos en Apocalipsis 12, que de pronto el diablo da un giro porque la historia da un giro también. Después del sacrificio de Jesús nació el cristianismo y el dragón se va ahora a hacer guerra contra ellos, contra los cristianos. Pero otra vez todo esto nos habla desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista espiritual, más bien dicho, de la vida eterna, ¿verdad? Entonces, ahorita que vimos las cabezas, que son 7 montes, la única ciudad sobre 7 montes es Roma. Y luego dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pues no se trata de que hirió a un monte. Aquí está hablando de otra cosa, de algo religioso, de algo espiritual. Que cuando vino Jesús, por decir una religión o una forma de ganarse el cielo, fue herida de muerte. Ese era el fuerte del diablo que Jesús atacó. Jesús ganó a sus discípulos, pero esa herida que había causado Jesús a la religiosidad, vamos a llamarlo así, se repuso. Es decir, esa herida fue sanada. El diablo volvió a rescatar esa ideología y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, en pos de esa religión, de esa creencia. Y adoraron al dragón y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? En Apocalipsis 13:5 dice, también le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Si te fijas hasta aquí, otra vez es el mismo periodo. Luego de la muerte del Mesías, es la última parte de la semana 70. Los 42 meses, pero ¿y qué sucedió hasta aquí? Ya vimos que hollaron la ciudad santa, mataron a los testigos de Jesús, vino la abominación desoladora, todo esto sucedió. Por ejemplo,
Yo no sé si sepas quién destruyó la ciudad. ¿Sabes quién destruyó el templo? Fue Roma, el ejército romano, dirigido por el emperador Tito. Roma siempre ha tenido que ver con la primer bestia. Roma destruyó el templo. La primer gran matanza de cristianos fue en Roma. Los cristianos siempre fueron perseguidos y asesinados en conjunto, en gran número. La primera vez que sucedió así, en gran número, fue en Roma también, a manos del emperador Nerón. Nerón llegó al poder en Roma y quería instalar todo nuevo, quería la ciudad nueva, quería un palacio nuevo, quería un templo nuevo, pero para hacer esto tenía que destruir todo lo anterior, estaba loco el tipo. ¿Y sabes qué hizo? Mandó incendiar la ciudad, su ciudad, y luego le echó la culpa a los cristianos. Así mató dos pájaros de un tiro, pudo hacer todo nuevo y se deshizo de muchos cristianos. Todo esto fue en Roma. La gente le creyó a Nerón. Y así ahí fueron los cristianos víctimas de la mayor crueldad. Eran envueltos en pieles de animales y los arrojaban a los perros para que se los comieran. Otros fueron crucificados, otros eran arrojados en el Coliseo a las fieras, otros eran quemados vivos, pero todo esto sucedía y nunca negaban a su Señor. Todo esto sucedió en Roma. Sin ir más lejos, ¿quiénes fueron los que mataron al Señor? Los romanos. Y sin ir más lejos, ¿dónde está la sede de la religión católica? Pues en Roma. Roma siempre ha tenido que ver con la primera bestia. Apocalipsis 13:6 dice que abrió la boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, o sea, matarlos. La bestia los mataba. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, es decir, comenzó ahí en Roma, pero luego se extendería. Casualmente, ahorita de lo que hablábamos, de que la religión hizo su centro de operaciones ahí en Roma, casualmente, también hubo un tiempo en que la religión católica dirigió una matanza contra cristianos. Lo que dice aquí que hacía la bestia, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. La religión católica mucho tiempo mató cristianos, los que no se hacían católicos. ¿Te acuerdas? No sé si has escuchado de la Santa Inquisición. Apocalipsis 13:8 dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, la adoraron todos. Y así fue también en la práctica. 13:9, si alguno tiene oídos que oiga. 13:10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y fe de los santos. ¿Te das cuenta de quién son estos santos? Dice Apocalipsis 12:11, son los que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pero aquí está la bestia, la ciudad romana está sobre 7 montes y es la única ciudad que está sobre 7 montes. Y ahí está la bestia, una de ellas, porque luego hay otra, dice Apocalipsis 13:11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón y ejerce toda la autoridad de la primer bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primer bestia cuya herida fue sanada. Apocalipsis 13:13 dice, también hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tenía la espada y vivió. Por eso, aunque parece insignificante,
Eso del el futurismo es peligroso. Y todo lo que manejan los futuristas, que será un rey, que se peleará con otro rey, que es el de Asiria contra Siria, que son los árabes contra no sé quién, que es la tercera guerra mundial y todo lo que inventan. ¿Y por qué es peligroso? Porque dejan de ver esto. ¿De qué habla Apocalipsis 13 en realidad? De cosas espirituales. ¿Qué es lo que hace la bestia? Que la adoren. ¿Cómo? Con engaño. A mí me parece en realidad inocente que alguien piense, por ejemplo, hay un pastor que se llama Ricardo Cloud, que hasta hace sus caricaturas, ahí las puede, en videos de caricaturas, pero él piensa lo mismo que otros, que Armando Alducin, yo no sé si lo has escuchado, que David Damon, que todos los futuristas, y dicen, vendrá este hombre y la gente lo va a adorar, o vendrá la bestia y la gente la va a adorar. Y son tan inteligentes que ya descubrieron al diablo. A raíz de esta creencia futurista, yo he escuchado personas que cuando escuchan esto dicen, no, yo no lo voy a adorar aunque me muera. Abajito aquí en Apocalipsis viene lo de la marca de la bestia, el 666, y ya sabes, yo creo que lo has escuchado, lo del chip, ¿no? Y muchos cristianos dicen, no, yo no me pondría el chip aunque me maten, y ay, qué valientes, ¿no? Y deja tú lo valiente, qué inteligentes. Ya descubrieron al diablo, según ellos, pero pero por estar esperando esto en el futuro, no se dan cuenta que todo ya está aquí, que las bestias están aquí, que la marca ya está aquí, pero no lo ven por estar esperando a los reyes, a los reinos. Se olvidan de lo que sí habla Apocalipsis 13, de lo que dijo Jesús. Ya vimos que la profecía de Daniel ya pasó. Así es que ahora vamos checando Apocalipsis contra Mateo 24. Dice Mateo 24, perdón. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán si fuese posible a los escogidos. Igual como dijo Apocalipsis 13:14, que engaña a la bestia, al mundo, con las señales. Y hay otro más claro. Pablo dice en segunda de Tesalonicenses 2:3, hablando de la venida del Señor, dice Pablo, nadie los engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, o sea, la bestia, el hijo de perdición. De esto es de lo que trata Apocalipsis 13, de la apostasía. Lo que trae la bestia es un engaño religioso, no trae peleas de reino, no trae la tercera guerra mundial. Por eso toda enseñanza desviada nos pone en peligro, nos desvía de lo que Dios quiere. ¿Qué hace? ¿Qué hace el hombre de perdición? ¿Qué hace la bestia? Dice segunda de Tesalonicenses 2:4, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O mira lo que dice ahí enseguidita, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que hace la bestia. Eso hace el anticristo. No viene a gobernar países, no viene a inventar una sola moneda, no viene a hacer un solo gobierno mundial. ¿De dónde hemos creído tantas cosas? Una sola creencia. De hecho, hay una sola creencia que nos salva. Todas las demás son traídas por la bestia. Segunda de Tesalonicenses 2:6 dice que en ese entonces estaba detenido, pero hoy ya no. Ya se vio la bestia subir del mar. 2:7 dice, ya está en acción el ministerio de la iniquidad. 2:8 dice, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, cuando Cristo venga lo destruirá. No tiene ni una oportunidad el pobre diablo. Pero hoy aquí anda la bestia, el segundo del diablo, el dragón. Recuerda que el dragón le dio su poder. Segunda de Tesalonicenses 2:9 dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Si te fijas,
Otra vez también coincide con Apocalipsis 13:14, que engaña con las señales que le fue permitido hacer. Pero ahora, si te fijas bien, tiene dos características esta bestia para hacer que la gente vaya tras él y le adoren. Las señales, que hoy incluso son lo que le encanta más a la gente. Pero esta bestia también predica, habla, engaña. Segunda de Tesalonicenses 2:10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Primera de Timoteo 4:1. Ojalá estés tomando las notas. Primera de Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esto es lo que trae la bestia. Segunda de Timoteo 3:1. Segunda de Timoteo 3:1 dice, en los postreros días también vendrán tiempos peligrosos, y habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. En el 3:3 dice, implacables, calumniadores, aborrecedores de lo bueno, traidores y amadores de los deleites más que de Dios. 3:4 dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. En los postreros tiempos esto es lo que hace la bestia. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3 dice, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Muchos seguirán sus disoluciones. Y dice el 2:3, pero por avaricia harán mercadería de vosotros, por avaricia. ¿Te das cuenta qué es lo que más existe hoy en las iglesias? Dame dinero, dice el pastor, siembra, diezma, ofrenda, dame para que Dios te dé. Pero son mentiras, es el engaño de la bestia. Primera de Juan 4:3 dice, el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Ahí mismo dice Primera de Juan 4:1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus a ver si son de Dios. ¿Te das cuenta lo que nos manda Dios? Probar los espíritus a ver si vienen de Dios. No todos los que se dicen hoy venir de Dios, en realidad vienen de Dios. Ese es el engaño de la bestia. Eso es lo que hace la bestia. A eso vino. Cuando dice, y todos la adorarán, es porque está detrás de toda religión falsa. Es más, de toda religión. ¿Nunca te has preguntado si estás adorando a la bestia? Tú dices, no, ¿cómo va a ser eso? Un engaño. Yo no conozco a nadie que diga, no, yo sí estoy engañado, yo la estoy adorando. No. Un engaño es una mentira. Un engaño significa que das a una mentira apariencia de verdad. La Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Y la Biblia también nos manda examinarnos, examinaos. ¿Cómo sabes que no estás siendo engañado? Tú dices, es que ya voy a la iglesia, ya voy al templo. Mira lo que dice Segunda de Tesalonicenses 2:4, que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Todos sabemos, por ejemplo, cuando el católico adora a la Virgen, ¿a quién adora? Pues a la bestia. Sí, cuando el católico habla a los santos, ¿a quién le habla? Pues a la bestia está detrás de ellos. Y dice 2 Corintios 11, del 13 al 14, que son falsos apóstoles los que nos hacen esto, los que nos engañan. Son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y luego dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, cuando alguien habla a San Judas, a la Virgen, a la Santa Muerte, ¿a quién le está hablando? ¿Quién está detrás? El diablo. El diablo disfrazado de ángel de luz. Pero no solo eso, no es el único engaño. El diablo se inventó algo más y eso es para los evangélicos. Otro ídolo que se llama Jesús.
pero no es el verdadero. Un Jesús que detrás está la bestia. Otro espíritu que recibes y te tira al suelo. Un espíritu que te hace echar espuma por la boca. Un espíritu que te hace hablar en lenguas, pero no es el espíritu de Dios. Detrás está la bestia. Mira lo que dice 2 Corintios 11:4. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, o si recibís otro espíritu, bien lo toleráis. Ese es el trabajo de la bestia. La religión es de la bestia, incluida la religión evangélica. Mira qué literal, como dijo aquí la segunda bestia. Dice que la segunda bestia enseña a que adoren a la primera bestia. Y si te das cuenta, hoy es lo que existe: ecumenismo. Muchos líderes evangélicos hablando bien del Papa Francisco. ¿No sabes entonces qué es parte del anticristo? Y lo más triste, lo que decíamos las semanas pasadas, lo que se acaba de ver, cristianos celebrando la Navidad. ¿Quién la inventó? Pues la Iglesia Católica, y la celebran como ellos. Pero dicen, ¿qué tiene? Yo le decía a mi esposa, a veces es hasta normal que las personas, cuando somos nuevos cristianos, tengamos dudas. Y a veces nos preguntan, oiga, ¿ponemos el pino o no? O le decimos al niño que le pida a Santa o no. O ponemos lucecitas o no. Pero en las iglesias, hermano, en las iglesias evangélicas es tan triste que te convoquen a una reunión. ¿Para qué? Para poner el pino, para adornar la iglesia con luces, para la posada. Pero no sé, lo más triste es ver iglesias que se tomaban la foto con Santa Claus. Hazme el favor, un Santa Claus en las iglesias evangélicas. Así está la cosa. A los niños hoy les enseñan ya que Santa te trae regalos. No sé si te das cuenta, pero estamos siendo engañados. A los cristianos se nos ha enseñado, todos sabemos quién es la ramera, ¿no? Apocalipsis 17, que leímos hace rato, viene ahí la destrucción de la ramera. Pero mira lo que dice Apocalipsis 17:5, dice la madre de las rameras. Es decir, no es una sola ramera, es una mamá y muchas rameras. Si la ramera mayor es la Iglesia Católica, ¿quiénes serán las demás rameras de las que habla aquí Apocalipsis? Tú pregúntate, tú respóndete, ¿qué iglesias salieron de ahí? El protestantismo salió de ahí, nos guste o no nos guste. Y si tú miras lo que hace tu iglesia evangélica, te vas a dar cuenta que esto es verdad, que lo que hizo el diablo es que solo tomó la iglesia católica y le dio una maquilladita, y eso es la iglesia evangélica de hoy. Hacemos casi lo mismo. Si no, pregúntate en qué parte de la Biblia o de dónde hemos sacado la presentación de niños. ¿Por qué las bodas son igual? Los vestidos blancos, ¿de dónde los hemos sacado? ¿De dónde sacamos la Santa Cena como hoy la practicamos? Con pedacitos de pan y con vasitos de jugo de uva. ¿De dónde lo sacamos? ¿Sabes? Eso se parece más a lo que hace la Iglesia Católica que a lo que dice la Biblia. Pero pregúntate todo lo demás. Nosotros le decimos a los católicos, no debes de tener intermediarios. Y nosotros vamos con el pastor y le decimos, ore por mí. Es lo mismo, ¿no te das cuenta? Nosotros, los católicos dicen del Papa que es infalible y nosotros los criticamos, pero ahora nosotros creemos que nuestros pastores son infalibles y ellos idolatran imágenes y nosotros idolatramos personas. Y no sé si te das cuenta, por eso habla de dos bestias. Nos están engañando a católicos y a evangélicos. Nos escuchamos el próximo jueves. Dios te bendiga.